En el capitalismo, el desarrollo de la técnica y la mayor productividad del trabajo terminan aumentando la miseria. Solo algunos se llevan las ganancias obtenidas a partir de la explotación de otros hombres. Los ricos florecen sobre nuestra miseria. El nivel alcanzado por el desarrollo de los medios de producción permitiría satisfacer las necesidades materiales mínimas de toda la humanidad. Podríamos erradicar enfermedades, abolir el analfabetismo, terminar con el hambre, sembrar los desiertos. Pero el mundo está en manos de los capitalistas. La democracia imperialista es una máscara que encubre la explotación de seres humanos, el saqueo del planeta y la destrucción del medio ambiente sin ninguna preocupación por las futuras generaciones. Entre las vastas extensiones de tierras y las maravillas de la tecnología, la burguesía logró convertir a nuestro planeta en una sucia prisión. Como decía Carlos Marx, la clase obrera no tiene nada que perder, más que sus cadenas. Esclava de la maquinaria capitalista, a su vez es la única que puede parar la producción. Hacemos andar el transporte, las fábricas, las comunicaciones, los bancos. Hacemos andar al mundo. Sino sin tierra, pobres y analfabetos, oprimidos por la nobleza y los terratenientes, sobrevivían con una agricultura que se mantenía en el mismo nivel del siglo XVII. La monotonía del campo se quebraba en la agitación de las ciudades. La gran industria establecida en Petrogrado y Moscú concentraba una clase obrera a un nivel comparable con el de Estados Unidos, Inglaterra o Alemania. A principio de año, estalla la huelga en la fábrica Putilov y comienza una oleada de luchas por la libertad política, por el fin de la guerra, por la libertad de los presos políticos. El 9 de enero, 140.000 obreros con sus familias, dirigidos por un cura, marchan pacíficamente al Palacio de Invierno, residencia del zar. Señor, hemos venido ante ti, buscamos justicia y protección.
Sufrimos una gran pobreza. Estamos oprimidos y agobiados con trabajos que superan nuestra fuerza. El despotismo y el gobierno arbitrario nos están estrangulando. Señor, nuestra fuerza se está agotando, nuestra paciencia ha llegado al límite, ha llegado el terrible momento en que es mejor morir que continuar sufriendo un tormento intolerable. El zar recibió a la manifestación con una masacre. Aquel domingo sangriento fue el inicio de la revolución que duraría todo un año. La oleada de huelga se extendió por todo el país. Apoyarse en el movimiento de masas para obtener algunas concesiones. Pero los obreros se emanciparon de la burguesía, organizándose aparte de ella y frente a ella en los soviets, verdaderos embriones de un gobierno revolucionario. Los soviets se componían de representantes obreros, organismos de democracia directa que iban más allá de los límites de la organización sindical por oficios. Cada delegado era elegido democráticamente en su lugar de trabajo y representaba el mandato de la base. Todos los partidos de izquierda tenían representación en él. Fue entonces cuando actuaron por primera vez en la historia de Rusia todas las fuerzas revolucionarias. Las dos alas del movimiento socialista ruso, los bolcheviques de Lenin y los mencheviques, desplegaron sus estrategias. León Trotsky y otras figuras revolucionarias se destacaron en la lucha. El soviet convocó a la huelga general y envió organizaciones a toda Rusia. Hasta el momento de su disolución por la fuerza, fue reconocido por el zarismo como el interlocutor de la clase trabajadora. El soviet proclamó la libertad de prensa. Se editaron libremente periódicos revolucionarios en todas las ciudades. Se organizaron patrullas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El soviet dominaba el correo, el telégrafo y los ferrocarriles. Intentó instaurar la jornada de 8 horas. Hizo valer su propio orden democrático en la vida de las ciudades. León Trotsky fue militante revolucionario desde muy joven. Por su actividad sufrió la cárcel varias veces y fue deportado. Prófugo de la justicia, regresó a Rusia en 1905 y fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado. Con tan solo 26 años, había sentido temblar el mundo bajo sus pies. Encarcelado y deportado a Siberia, con toda la dirección del Soviet, su balance y perspectiva de la primera revolución rusa fue tajante. El mundo estaba preparado para la revolución socialista, incluso en la atrasada Rusia. A la dictadura del capital, dominio de una minoría explotadora, había que oponerle la dictadura del proletariado, el poder de las clases oprimidas y explotadas. ...1905 había demostrado la hegemonía política de la ciudad en un país mayoritariamente campesino. Para Trotsky, los trabajadores urbanos eran los que podían dar salida a las penurias de las masas campesinas, acaudillándolas hacia la toma del poder.
con un puñado de camaradas se levantó sobre el mundo y alzó unos pensamientos más luminosos que el mayor de los incendios, una voz con más fragor que el de todos los cañoneos. El puñado de revolucionarios que se oponía a la guerra logró reunirse en Zimmerwald, un poblado de Suiza. Eran apenas 38 delegados que mantenían vivo el legado internacionalista de Marx. Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, dirigente del partido bolchevique ruso, era el más firme de ellos. León Davidovich Bronstein, Trotsky, se encontraba en la conferencia. Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, encarcelados en Alemania, no pudieron participar. Para Lenin, el aislamiento no debía traer desesperación. La gran guerra sería partera de revoluciones. Las masas trabajadoras, a las que se les había cambiado el overol por el uniforme, empujadas por un sufrimiento nunca antes visto, entrarían a la política revolucionaria con un fusil en la mano. La guerra se volvería contra la burguesía. La tarea... El año 1917 comenzaba con una oleada de huelgas en Petrogrado. No tengo palabras para describir los horrores de la última entrada. Lo maravilloso es que no hayamos muerto todos de frío. Solo me mantiene caliente el ardor de la vida dentro de mí. Olvido el hambre por el hambre de vida. No hay signo de vida en el horizonte. Y sí, miles de signos de muerte. Ni una brizna de pasto, ni un insecto. Supongo que puedo soportar el frío, la fatiga y el estar cara a cara con la muerte, tan bien como cualquier otro. Pero para mí hay algo extra, la extensión universal de la fealdad. Surge de lo más profundo de Rusia un inmenso grito de esperanza. En esa voz se mezcla la voz de todos los desesperados, los humillados, los desdichados. Febrero de 1917. Estalla la revolución más profunda de todos los tiempos. En una semana la sociedad se deshace de todos sus dirigentes, el monarca y sus hombres de leyes, la policía y los sacerdotes, los propietarios, los funcionarios, los oficiales y los amos quedan suspendidos en el aire. Las obreras textiles inician el movimiento en Petrogrado. A nadie se le pasó por las mentes que el Día de la Mujer pudiera convertirse en el primer día de la revolución. Ninguna organización había hecho un llamado a la huelga para ese día.
En 5 días se suceden infinidad de manifestaciones callejeras y cada vez más fábricas y sectores obreros se suman a la lucha. El movimiento se transforma en huelga insurreccional contra el régimen. Las voces que en un principio pedían ¡pam!, ahora gritan ¡abajo la guerra! Y abajo la autocracia. Las masas invaden las calles, se enfrentan al enemigo, ponen amistosamente la mano en la espalda de los soldados, atacan, se dispersan, de vez en cuando se apoderan de armas, transmiten noticias, recogen rumores y se convierten en un ser colectivo dotado de innumerables ojos, oídos y brazos. Por la noche, después de la lucha, sacan las conclusiones fundamentales. O la ametralladora barre la insurrección, o la insurrección se apodera de la ametralladora. Los obreros del barrio de Vibor, junto a los soldados más decididos, esbozan el plan de acción. La fuerza revolucionaria de las masas golpea sobre el ejército. Los soldados se fueron sublevando uno tras otro. Así, todos los batallones. En el 5º día de insurrección, los revolucionarios estaban en posesión de automóviles blindados con las banderas rojas desplegadas, sembrando el pánico entre las clases altas. Febrero de 1917. Ante una Rusia que bramaba como un océano, el zar abdicó y el soviet renació de nuevo. Las masas se referenciaban en el soviet, pero paradójicamente el poder había quedado en manos de la burguesía. Los trabajadores habían dado su confianza para la dirección del soviet a los partidos conciliadores, los socialistas revolucionarios y los mencheviques, quienes negociaron la formación de un gobierno provisional compuesto por burgueses y monárquicos. Así, tras la revolución, un antiguo príncipe terminó como primer ministro. El líder del derechista partido cadete, Miliukov, ministro del Exterior. El único personaje con popularidad sería Kerensky, ligado al Partido Socialista Revolucionario. Era visto por los trabajadores como su representante dentro del gobierno. El Partido Socialista Revolucionario contaba con mucha popularidad entre el campesinado, al cual adjudicaba un papel dirigente en la revolución junto a la burguesía nacional. Los mencheviques se reivindicaban marxistas, pero eran la fracción más conservadora del movimiento socialista ruso. Para ellos, la atrasada Rusia no estaba preparada para la revolución socialista. Primero había que hacer una revolución burguesa, desarrollando el capitalismo y la democracia republicana. Su estrategia se oponía a la toma del poder por los trabajadores. La Revolución de Febrero emergió como un suceso inesperado.
pero al frente de la marea popular, bajo su aparente espontaneidad, se encontraban obreros que habían pasado por la experiencia de 1905, que habían reflexionado sobre ella, que eran críticos ante las ilusiones constitucionales y que habían asimilado la perspectiva de la revolución. Entre ellos sobresalían los obreros templados y educados por el partido de Lenin. Tiraron abajo al zar, pero no pudieron poner el poder en manos de la clase obrera. Hacía falta la acción del Partido Revolucionario. Con sus principales dirigentes en el exilio, la base obrera del partido bolchevique ya oponía una política independiente a la burguesía liberal. Sin embargo, durante el mes de marzo, bajo la dirección de Stalin y Kamenev, la postura oficial del partido será el apoyo crítico al gobierno provisional y a la instauración de una república democrática burguesa en Rusia. No hablaban como representantes de un partido proletario que se dispone a afrontar una lucha imponente por la conquista del poder, sino como ala izquierda de la democracia burguesa. Pero esa posición no era compartida por Lenin, quien continuaba exiliado, ni por la base del partido, que estaba desconcertada. La Revolución de Febrero creó una situación de doble poder. Los soviets armados eran irreconciliables con el poder estatal. Los dos poderes rivalizaban inevitablemente y se preparaban para el futuro enfrentamiento. En abril se manifiesta la primera crisis del doble poder. Desde su llegada, Lenin comienza una lucha interna dentro del partido bolchevique, apoyándose en la base obrera militante contra el ala oportunista de Kamenev y Stalin, que empujaba el partido hacia la derecha. Presenta entonces sus tesis de abril. Lenin preguntó: ¿por qué no se ha tomado el poder? Los viejos bolcheviques repetían: porque no se ha superado la primera etapa, que es democrática y burguesa. Lenin respondía: esto es absurdo. La única razón es que el proletariado no es lo bastante consciente todavía ni está suficientemente organizado. La fuerza reside en manos del proletariado, pero la burguesía resultó más consciente y mejor preparada. El poder burgués se manifiesta. Milyukov, ministro de Exterior, declara la necesidad de continuar con la guerra para anexar nuevas regiones a Rusia. El gobierno provisional plantea respetar los compromisos contraídos con Francia e Inglaterra y prepara una ofensiva militar en el frente. Lenin batalla dentro del partido. La guerra de Rusia sigue siendo imperialista, de rapiña, también bajo el nuevo gobierno provisional. En virtud del carácter capitalista de este gobierno, es intolerable el más mínimo apoyo. El poder obrero también se manifiesta. Superando las vacilaciones de la dirección conciliadora del Soviet, el 18 de abril, 30.000 manifestantes armados se lanzan a las calles de Petrogrado al grito de «Abajo la guerra» y «Abajo Milyukov». Pero las tesis de abril iban más allá. Debemos reconocer que en la mayor parte de los soviets, los bolcheviques estamos en minoría frente al bloque de partidos conciliadores que llevan la influencia de la burguesía a la clase obrera. La estrategia bolchevique debe ser explicar pacientemente la necesidad de conquistar todo el poder para los soviets.
ya que es la única forma posible de gobierno revolucionario. Las manifestaciones masivas abren la crisis. Hay enfrentamientos y muertos en las calles. Los conciliadores buscan desviar la movilización. Los bolcheviques alientan la intervención independiente de las masas. Cae el odiado Miliukov y toma su puesto el popular Kerensky. Se forma un nuevo gobierno de coalición con ministros mencheviques. Trotsky, tras 12 años de exilio, enfrentando múltiples dificultades y un mes de detención en un campo de prisioneros de guerra, consigue regresar desde Estados Unidos. Recibe con desprecio la noticia del nuevo gobierno y al llegar a Petrogrado toma contacto con la tesis de Lenin y declara: era exactamente lo que la revolución necesitaba. En su primera intervención en el Soviet afirma: 3 preceptos revolucionarios: desconfiar de la burguesía, vigilar a los jefes y no confiar más que en las propias fuerzas. Desde la llegada a Rusia comienza su confluencia estratégica con Lenin y el bolchevismo. Desde el primer momento enfrentan juntos al gobierno, llamando a una segunda revolución que diera todo el poder a los soviets. En base a estos acuerdos fundamentales se dará la fusión entre Lenin y Trotsky, convirtiéndolos en los principales dirigentes de la revolución rusa. En agosto Trotsky ingresará al partido bolchevique, siendo votado miembro de su comité central. El rol de Trotsky en el Soviet será decisivo para el crecimiento de la influencia bolchevique. Lenin dirá: después que entró al partido, no hay mejor bolchevique que él. Y vuestro deber es tomarlo. Pocas horas después, Lenin anunció el triunfo de la revolución obrera y campesina. En 4 días, el poder soviético decretó la paz, confiscó las tierras de los grandes terratenientes y las distribuyó entre los campesinos y reconoció el derecho de las naciones a la autodeterminación. Los delegados del segundo Congreso se diseminaron por el país para difundir la noticia del triunfo en Petrogrado y asegurar la victoria del poder soviético. En una ciudad tras otra de Rusia, los obreros se adueñaban del poder.
Stalin adquiría más seguridad a medida que las derrotas de la clase obrera internacional eran más terribles. Para consolidarse en el poder y mantener sus privilegios recurrió a la falsificación, la calumnia y el terror. Progresivamente se hizo del control del partido, del Estado y de la internacional. Contribuía a las derrotas y las derrotas afianzaban su dominio. Concentró todo el poder en sus manos, liquidando el poder democrático de los soviets. Contra las bases del marxismo, inventó la teoría del socialismo en un solo país. En cada provincia, en cada región, la depuración fue sangrienta. En los aberrantes juicios de Moscú, toda la vieja guardia bolchevique fue sometida al exterminio físico. Fueron fusilados los organizadores del partido, los participantes en la Revolución de Octubre, los edificadores del Estado soviético, los héroes de la guerra civil y los mejores generales del Ejército Rojo. Stalin's trial against me is built upon false confessions extorted by other inquisitorial methods in the interest of the ruling elite. There are no crimes in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev, Kamenev, or Tatakov, Radek. His trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism. That is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people.